Yo he leído, la ha publicado, me parece que es varios periódicos de Getafe, entre ellos Getafe Central, la intervención de la alcaldesa en el Congreso de PSOE en Leganés. Creo que ha dado, con la varita mágica, solucionar el problema de la vivienda. El tope, yo lo he leído, no creo que esté... Pues, ahora, lo único problema es que ese tope lleva un año y no está funcionando. Es decir, yo creo asegurar quién vive en cada sitio y al mismo tiempo también pues, asegurar que esos ingresos a esas familias que tienen viviendas en alquiler pues, lo justifiquen pagando a Hacienda lo que corresponde también. Vamos a ver, los datos están ahí. Va a venir más emigrantes porque los necesitamos. Van a venir, sí. Va a haber un crecimiento de turistas. Todo eso también significa... Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes otra vez. Hoy vamos a tratar un tema que yo creo que es de rabiosa actualidad, como dicen los informativos, y es el tema de la vivienda. No cabe duda que lo que hace 50 o 70 años era un problema muy fuerte, que fue la invasión, entre comillas, de buena parte de familias, pues entre ellas la mía, que vinieron a las zonas donde había más trabajo, léase las ciudades, pues hubo una promoción tremenda de viviendas, infraviviendas, vamos a llamar, chabolas para empezar. Hubo que hacer corriendo decenas o centenares de miles de viviendas para acoger a los millones de personas que pasaron del campo a la ciudad. Y de pronto nos encontramos con que, bueno, pues esto tardó unos 15 o 20 años en solucionarse, pero parece que estamos ahora, 60 años después de esta situación, pues otra vez en el peor casi de los mundos. Yo creo que hemos tenido una burbuja inmobiliaria o de vivienda terrible. Yo creo que la burbuja era inmobiliaria, no era de vivienda. En los años 2000, que nos llevó casi a la desgracia, pero esta es una situación bastante peor porque ha coincidido además con que muchas viviendas se han hecho pisos turísticos, otras viviendas han sido compradas por grupos grandes que han venido a especular con la vivienda y se han puesto unos precios de alquiler, especialmente las de alquiler, se han puesto unos precios desorbitados. Muchos estamos tan contentos porque nuestra vivienda ahora, en lugar de valer 200.000 euros, pues ya ha pasado a valer 300 o 350.000, cuando es una vivienda que nunca debería tener este precio. Pero la situación que ahora mismo hay es de caos e incertidumbre, en cierto modo. No se ve una salida apta para menos de 5 años o de 7 años. Y yo creo que hay mucha gente, especialmente la gente joven, que está empezando a tener una situación tan difícil que piensan si realmente estamos hablando de democracia, donde hay unas leyes que teóricamente, o una constitución que debería cumplirse, y en muchos casos no se cumplen. No sé, es una situación un tanto rara, yo creo, y no sé exactamente... Te ha faltado poner un tema más en el tema de la vivienda. Pues añádalo tú. Ha sido durante muchos años, en los últimos más, un sistema de inversión para las familias españolas, de ahorro e inversión y de ingresos, y para muchos jubilados hoy es lo que le garantiza, le permite tener un nivel de vida aceptable, porque los datos ahí son bastante contundentes. Totalmente de acuerdo. El número de viviendas propiedad de particulares de una o dos viviendas es la inmensa mayoría a día de hoy. Y luego ya está la esperanza de los jóvenes, que dices tú, la otra parte es de que se mueran los padres para tener una vivienda. Así de triste. Es triste eso. Así de triste. Está obligando el esfuerzo. ¿Esto a qué lleva? Lleva el primer tema, que se alquila cualquier cosa. Que tenemos que empezar por ahí. Y yo vuelvo a repetir, lo he dicho más veces, los ayuntamientos tienen competencias para la habitabilidad de las viviendas que se alquilan, y no hay ningún inspector que las vigile, ni lo vea. Ni se le espera. Ni se le espera. Y eso habrá que decir a las administraciones que tienen que hacer medidas. Segundo, ¿qué lleva esto? Como no pueden y tienen que vivir bajo un techo, es entendible que alquilen una vivienda y vivan 3 familias, porque tienen que vivir bajo un techo. Eso es así y va a seguir siendo así mientras no haya una construcción de viviendas que abarate el precio del alquiler y el precio de... Hay un estudio que publica hoy en La Vanguardia, financiado por la Unión Europea, y sobre, con un 40% del sueldo, qué casas se pueden comprar en España.
los trabajadores y la gente joven. Es terrorífico. Terrorífico. En la mayor parte de España no podrían comprar casas de más de 25 metros. No podrían, dedicando el 40% del sueldo a la compra de vivienda. Estamos a nivel de Bulgaria y Rumanía. Somos los peores de la Unión Europea en esa expectativa. Es un poco, este es un tema grave, muy grave. Muy grave. Y está muy bien que tenemos un crecimiento del PIB, que nos alegramos, nos sentimos muy orgullosos, pero yo como jubilado, a mí en el último año, ¿qué es lo que me ha crecido? Me ha crecido la alimentación y no en el 2,5% del aumento de la inflación. A mí la alimentación, y lo he estudiado en mi tema, me ha crecido un 25% el coste de la alimentación. ¿Qué me ha crecido esto en los 2 últimos meses? El coste de la luz y del gas, porque desapareció el IVA que se había, y más el aumento de los precios. Pues si quitas para un jubilado el precio de la alimentación y el precio del coste de la energía, pues no lo tenemos, no lo tenemos muy bien. Y no nos consuela que nos suban el 2,8%, porque hemos perdido, para nosotros hemos perdido poder adquisitivo, que no es el 2,5% o 2,8% de la inflación, no, es que de lo que yo consumo, para lo que va mi sueldo, la inflación ha sido muy superior. Ha sido muy superior. Entonces, y luego están los jóvenes. Los jóvenes en la vivienda, estoy hablando de los jubilados, que la mayor parte de los jubilados no tienen un problema con la vivienda, tienen un problema de supervivencia, de gasto y de ingreso. Los jóvenes tienen un problema mucho mayor con la vivienda, infinitamente mayor. Y luego que está el problema luego de la adquisición, aparte de no haber viviendas suficientes, es la ley de oferta y la demanda, está ahí, no se ha construido, y de momento, a pesar de todo lo que nos dicen, no se están construyendo, no se están construyendo en la medida en la que se necesita, y un proceso de construcción de viviendas lleva de 5 a 12 años, con lo cual el problema, seguimos teniendo turistas, seguimos teniendo emigrantes que necesitamos que sigan viniendo para mantener el negocio y los servicios. Esos también necesitan vivienda. Se puede agravar ese problema. Pero los bancos están a los que sí tienen acceso, porque a veces para el que tiene el dinero para dar la entrada, si los precios están disparados como empiezan a estar, les ponen pegas para obtener las hipotecas. Yo no me quiero creer lo que algunas personas me han dicho, que si tú en un banco entras a pedir un crédito y tienes NIE, ya está denegado automáticamente si es un NIE el que aparece. Automáticamente denegado. Esto algún político debería mirar esto. Algún político debería mirar esto. NIE es el documento de identidad de los emigrantes, que no están nacionalizados. Alguno debería mirarlo. Alguno debería mirarlo. Pues yo creo que hay 2 o 3 cosas ahí, fíjate, que son graves. Una, hoy también en La Vanguardia, yo leía que en Barcelona se han estado haciendo en los últimos años, 8 o 10 años, han estado haciendo unas 2.000 viviendas. Ya en Barcelona estoy hablando de lo que es la ciudad de Barcelona, no diríamos el cinturón de trabajo y demás de Barcelona. En la ciudad de Barcelona... El área metropolitana de Barcelona, que la hay. Se hacían 2.500 viviendas hace 10 años. Se ha empezado a reducir el número y este año, el año que viene, serán 800 o 700 viviendas. Mientras, en el resto de lo que es, diríamos, la configuración del Gran Barcelona, se harán aproximadamente unas 5.000 o 6.000 viviendas, que tampoco es una... Tampoco es ninguna... Pero la verdad es que es un problema muy grave. En las grandes ciudades se está expulsando a los jóvenes, se está expulsando a los que están de alquiler, se está expulsando a los que de alguna manera son mayores y a lo mejor podrían vivir en mejores condiciones, pero en muchos casos las zonas peatonales y demás que se imponen en las nuevas ciudades o en las ciudades con estas mejoras, pues de alguna forma se está quitando gente de en medio. Y yo creo que podríamos tener en un futuro, porque esto cambia con una rapidez que no nos imaginamos, los mismos problemas que algunas ciudades están teniendo en el mundo. Voy a poner un ejemplo que es una tontería, pero si nos ve alguien y tiene interés, pues podría meterse a ver qué sucedió en una ciudad que el otro día estaba leyendo como Detroit.
Y San Francisco. Solo es un ejemplo. Y San sí, Francisco. y San Francisco. San Pero Francisco. voy a poner este ejemplo, a ver si me lleva un minuto nada más comentarlo. En los años 50 Detroit tenía 2 millones de habitantes. Tenía una industria poderosísima, era la mayor industria automovilística que había en Estados Unidos. La Ford era omnipotente, la gente vivía de trabajar en las cadenas de montaje y el empleo industrial produce sueldos mucho más altos que el resto de los empleos. Tipo servicios, pues hay gente que gana mucho dinero, pero la mayoría gana por debajo. Y cuando estamos hablando de temas primarios, pues apenas hay en las ciudades, o ni agricultura, ni minería, etc. Pero el tema de fondo era que en un momento dado la gente puede morir de gloria, y eso es lo que le ocurrió a Detroit. Empiezan a tener salarios tan altos que de pronto los fabricantes se dan cuenta que a lo mejor se tienen que ir a otros sitios a producir y ese cinturón industrial desaparece, prácticamente desaparece. Y con ese cinturón industrial desaparece el centro de las ciudades. Y ahora, estamos hablando de aproximadamente pues, después de los años 60 o 65, estamos hablando de 60 años después o 50 y tantos años después, pues resulta que Detroit tiene unos 500, 600 mil habitantes, tiene un 20% de paro, o muy cercano al 20% de paro, cuando el paro medio en Estados Unidos, cuando lo comparamos con Europa, es del 6 o el 8%. 6,5. Estamos hablando también de que esta gente que se ha quedado allí a vivir sobreviven porque no hay empresas. Al irse las empresas se van también los empleos terciarios, desaparecen, pues lo que hablábamos ahora, desde las empresas pequeñas que a lo mejor venden informaciones o que se dedican a vender servicios para el público que desaparece, pues hasta los supermercados y los grandes hipermercados. Pero hoy, habiendo es un trabajo, desastre. el ejemplo contrario sería San Francisco, que existiendo el trabajo y empleo máximo, el empleo, el paro, el 3%, en San Francisco no había vivienda, no podían pagar la vivienda y había vivienda, trabajadores tecnológicos. ¿Y qué hicieron? Montaron tiendas en las calles principales de San Francisco y ahora estaba ahí miles de viviendas. Trabajadores. Y con trabajo. Es que ya el problema de la vivienda no es el paro, es que trabajando no hay capacidad para poder... el tema más grande. Con lo cual viene, lo oí, la encuesta del País sobre el voto de los jóvenes, me pone el voto de todos, pero el voto de jóvenes, claro, deberían preocuparse los partidos políticos, porque un tema muy grave ese, sí. De 18 a 24 años está yendo hacia vos ese voto. El PP también debería preocuparse. Y el PP también debería preocuparse. Deberíamos también preocuparnos, porque hay un tema muy claro. No tiene sentido, bajo mi punto de vista, de que los jubilados, que en un 80% tenemos casa propia, vamos a poner 70-80%, mejor o peor 75 me parece que es, más o menos. Más o menos. Que además tenemos unos salarios medianamente aceptables, porque yo creo que el gobierno en los últimos años se ha preocupado de que los salarios fueran medianamente aceptables, pues con muy poquito más sobrevive, porque de la cesta, perdón, de lo que nos gastamos, de los gastos por familia, lo que supone la alimentación, aunque ha subido mucho... Es el tema más grande, ¿eh? Sí, pero supone, no, la alimentación en los años, que ese es el tema, en los años 50 suponía el 48% de la inversión de una familia para poder sobrevivir. Pero yo te pongo un ejemplo, unas estadísticas reales. En mi caso, y jubilados que tengo a mi alrededor, los que ganan 1.800 euros ese tema. La alimentación supone, al día de hoy, la alimentación, con todo lo que significa la limpieza, los productos de la casa, no lúdicas y tal, supone un porcentaje mayor del 40%. Hoy, para los que cobran 1.800 euros de pensión, sí. Sí, supone eso. Más de 700 euros. Sí, supone. Pongo todos los gastos, pongo, porque ahí entran los productos pongo todos los productos de compra está claro. en el supermercado. No solamente es alimentación. Todos los compras de productos en el supermercado. Yo estaba viendo alimentación nada más y no sumaba todo lo que es la compra en el supermercado. Es un porcentaje más alto que ese de mi punto de vista y de mi experiencia personal. Y luego, si ponemos los gastos, porque todos eran baratos, de la energía, y hoy son un disparate, pues empieza Pero yo creo que esto, yo he leído, lo ha publicado, me parece que es varios periódicos de Getafe, entre ellos Getafe Central, la intervención de la alcaldesa en el Congreso del PSOE en Leganés. Creo que ha dado, con la varita mágica, solucionar el problema de la vivienda. El tope me digas.
Yo lo he leído. No creo que esté... Pues, Ahora, lo único lo voy a problema poner es en que marcha. ese tope lleva un año y no está funcionando. Es el único problema. Sí, bueno, una de las salidas Pero sería lo he leído, ¿eh? topar el... Lo he leído, pero lo he leído en varios medios. En Noticias para Municipios, lo he leído en varios medios. Y me he quedado, digo, hombre, a ver si es verdad, a ver si el alcalde de Sagatafe ha tocado la varita mágica, porque yo leo esta ley, creo que está vigente desde hace un año. En Madrid no está vigente siquiera. Bueno, lo están aplicando en Cataluña y País Vasco, que yo sepa, y Navarra, me parece, no sé si en algún otro sitio. Sí, solamente. Solamente. Y ¿no? no en todos los municipios. No en todos los municipios. Pero bueno, por volver otra vez al tema joven, es preocupante que tengan enfrente o vivan cuando hay jubilados, donde hay jubilados, y los jubilados tengamos, ojo, me voy a tirar piedras contra el techo este de cristal, y los jubilados tengamos ayudas en el transporte, ayudas en la sanidad. La Cuando ayuda de digo transporte, la ayuda de transporte, se la reconozco, es importante, para los que nos sí, gusta, para los que nos gusta acercarnos a Madrid, pero a lo es muy mejor- importante. A lo mejor habría que poner un mínimo, te quiero decir, de pago para aquellos que ganan más de X dinero. Hombre, yo creo que debería estar en función de los ingresos un poco. No tiene sentido ir a comprar medicinas y después de traerte media farmacia te digan ¿cuánto es? Y te digan es 25 céntimos o 47. A mí me da vergüenza. Yo creo que deberíamos colaborar, debería haber un copago superior para aquellos que tienen... En función de la renta. En función de la renta. En función de la renta. Para aquellos que tienen un mínimo de renta y a partir de ahí proporcionalmente, que eso tampoco cuesta nada hacerlo. Pero en fin, no sé, es un tema yo creo delicado porque... El problema de la vivienda, tienes a alguien- somos incapaces, la ley de vivienda está parada. Las medidas se están anunciando, pero no se llevan a efecto. Ni ¿cuándo va a empezar a funcionar esto? Porque, vamos a ver, los datos están ahí. Va a venir más emigrantes porque los necesitamos. Van a venir, sí, sí. Va a haber un crecimiento de turistas. Todo eso también significa uso de viviendas. Que sí, que hay una limitación a la vivienda turística. Y hay trampas también. También, sí. Las dos cosas. Echa la ley, echa la trampa. Echa la trampa. Lo mismo que todavía, aunque haya muchos controles, hay muchas viviendas en alquiler que no están declaradas. Todavía. Cierto. Que salen de todas las estadísticas. Que esas están fuera de todas las estadísticas. No debería ser tan difícil, yo creo, asegurar quién vive en cada sitio y al mismo tiempo también pues, asegurar que esos ingresos a esas familias que tienen viviendas en alquiler pues, lo justifiquen pagando a Hacienda lo que corresponda también. Eso no debería ser ningún problema. Pero bueno, Pero hay una bolsa de fraude ahí. en fin, pues eso es cuestión de Hacienda. Y hasta aquí hemos llegado.